Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia. Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones y su santidad del Papa para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en agonía en este momento, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este desierto, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignas de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que todas las almas que todos los fieles difuntos que por la misericordia de Dios descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor y la Señora los bendiga grandemente.
Oración por la paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, donde hay injusticia, donde hay duda, donde hay desesperación, donde hay tinieblas, donde hay tristezas, oh Divino Maestro, concede que no tanto busque yo ser consolado como ser comprendido, ser amado, porque es en el dar, es en el perdonar, es en el morir. Oración final al Santísimo Sacramento. Jesús mío, como ya está terminado esta hora de adoración, renuevo mi fe y confianza en ti. Me siento renovado después de estos momentos de estar a solas contigo y me encuentro entre el número de los privilegiados, como lo fueron tus discípulos que participaron en tu presencia real, dándome cuenta de que la visita que te he hecho será de poco provecho si no trato de llevar una vida mejor y de dar mejor ejemplo. Estoy resuelto a emprender de nuevo mis deberes y asuntos con un renovado espíritu de perseverancia y buena voluntad. En mi vida trataré de amar a Dios y servirle bien y de dar también a mi prójimo, pues estos dos amores van unidos. Trataré de ser de verdad un discípulo perfecto. Jesús, ayúdame en esta resolución. Bendíceme, Señor, antes de irme. Pero no me bendigas a mí solo, Señor, sino también a todos los aquí presentes y a todos los que no pudieron asistir, especialmente los enfermos y moribundos. Bendice a nuestros hogares y a todos nuestros hijos. Bendice toda nuestra vida y la hora de nuestra muerte. Concede el descanso a las almas de los fieles difuntos y llévalas a la luz de tu gloria divina. Así también nosotros, que te hemos adorado y hemos sido bendecidos por ti aquí en la tierra, podamos llegar a contemplar la radiante gloria de tu rostro, sin velos, en el cielo por toda eternidad. Amén. Jesús manso y humilde de corazón, Jesús manso y humilde de corazón, Jesús manso y humilde de corazón, Nos diste, Señor, el pan del cielo.
Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos permitas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por todos los siglos de los siglos. Es por otro lado. Okay. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Buenas noches tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos, no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que se unan en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús fue instituida cuando el mundo cristiano pasaba por un enfriamiento general en sus relaciones con Dios, hasta el punto de desconocer su amor misericordioso. La Iglesia, con esta fiesta, nos invita a considerar el infinito amor de Dios, revelado en Cristo, amor que solicita la respuesta de un amor generoso y entregado. La Santa Misa será presidida por Padre Raúl Quesada. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Sagrado Corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Yo quiero levantar mi voz para proclamar tu grandeza, decirle al mundo
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Antes de celebrar estos santos y sagrados misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados, pedimos perdón por nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, te pedimos que nos revistas de las virtudes del corazón de tu Hijo y nos enciendas con su amor, para que, configurados a imagen suya, merezcamos participar de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del profeta Ezequiel. Bajo la imagen del pastor referida a Dios, el profeta preanuncia que Dios mismo será pastor de su pueblo. Lo cuida, lo defiende, lo alimenta. Escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Sacaré a mis ovejas de en medio de los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las llevaré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en los valles,
y en todos los poblados del país. Las apacentaré en pastos escogidos. Tendrán sus majadas en los montes más altos de Israel. Se recostarán en pródigas dehesas y pasarán pingües pastos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar. Oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que esté fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. 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 En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los romanos. Dios ha demostrado su amor hacia nosotros cuando aún éramos pecadores, reconciliándonos con Él por la muerte de su Hijo Jesucristo. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. El Santo Evangelio es según San Lucas. Dios, como buen padre y pastor, va en busca del que está extraviado. Cuando lo encuentra, siente una gran alegría, pues quiere que todos seamos salvos. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Que el Señor esté con ustedes. Le proclamo el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que si también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Amadísimos hermanos,
en el Señor Jesucristo. Celebramos hoy, después de un largo caminar que celebramos la Santa Cuaresma, desembocamos, como antes decía, en la Pascua, y dentro de la colección, le llamo yo, de fiestas solemnes, hoy como que rematamos con la fiesta del Sagrado Corazón. Tuvimos la Ascensión del Señor, Pentecostés, tuvimos Corpus Christi y hoy la fiesta del Sagrado Corazón. Es una fiesta, es una solemnidad, como la que nos llama a hacer un largo comentario. Yo no sé, a mí me da pena porque me dice que yo soy un cura que hablo mucho, pero a mí me parece que yo me quedé chiquito. A mí me parece que hay otros curas que hablan más que yo. No voy a decir nombre. A mí me dicen el cura que habla mucho. Y yo no lo sabía. Yo me enteré hace muy poco de dos cosas. Una de las cosas es que hablo mucho y otra de las cosas es que estoy viejo. Y le voy a decir por qué me enteré. Yo ayudo en Miami en una parroquia, que está en Miami Lake, se llama Madre de Nuestro Redentor, que va mucha gente en una comunidad prácticamente de hispanos. Ya ustedes saben que los hispanos estamos repartidos en el universo entero. Pero esa zona, hay muchos puertorriqueños, muchos colombianos, muchos, de todo, cubanos, ¿para qué decir? Eso apesta en todas partes. Y claro, hay una sola misa en inglés y las otras en español. Pero en las fiestas solemnes, la parroquia en sí, el templo no es muy grande, es más o menos como este templo. En las fiestas como el Jueves Santo, Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, se agrupa mucha gente y no caben en la iglesia. Entonces, a pesar de haber 5 misas, hay 2 misas, que es la de las 2:30 y la de las 7 de la noche, que se dan a la vez, 2 misas. ¿Cómo es a la vez? Bueno, pues que hay un salón de actos, como este que ustedes tienen aquí, salón grande, y entonces se celebra, por ejemplo, a las 2:30, a la vez una misa en el templo y la otra misa al mismo tiempo en el salón. Y un día oigo que una señora que llega dice, ¿en qué lugar celebra la misa? El viejito que habla mucho, digo. Yo hice así, yo dije, ese seré yo. En fin, el viejito que habla mucho está aquí. Y voy a hablar. Aquí en Puerto Rico tienen un dicho. Sí, Puerto Rico tiene una cosa muy rica entre todas las tantas que tiene. Son los dichos, ¿verdad? Que tienen un fondo de verdad. Dice, si es mudo, revienta. Y si yo hubiera nacido mudo, reviento. Es más, que estoy aprendiendo el idioma ese que se habla para los mudos, por si algún día me quedo mudo, seguir hablando. Celebramos hoy la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Como decía el guión de la misa, una fiesta que se introdujo, se creó en la iglesia cuando el mundo fue perdiendo un poco esa fe en el divino amor de Dios. Aquel mundo no se les parece a este mundo. Hay veces que nos parece que el mundo se está escapando del amor. O mejor, que el amor se le está escapando a la gente del mundo. No por gusto la liturgia de hoy tiene unas lecturas preciosas. La primera lectura de la profecía de Ezequiel, donde habla, yo buscaré la oveja perdida,
Yo cuidaré del rebaño, como cuida el pastor de su grey dispersa. Y cuidaré yo de mi rebaño. Tenemos que estudiar las palabras. Una palabra es muy importante en la vida, pero una palabra que se dijo y que se dice y que se dirá, pero puede salir de contexto. La parábola del buen pastor es una parábola actual, que el evangelista y ya el profeta va a dibujar según la mentalidad de lo que allí había. Fíjense que Jesucristo habla del pozo, de la puerta, del pastor, de las ovejas, del sembrado. No le iba a hablar del internet, ni iba a hablar del celular. Jesús habla en su época según donde se desarrolla lo que él está predicando y echa mano a las parábolas para llevar el significado. Por supuesto, porque aquel que te dice, sácate tu ojo, tú esto no es así a pie de la letra, es el significado de la parábola. Y aquí hoy habla Ezequiel de que el pastor viene a buscar a su grey dispersa, subraya la palabra dispersa. Hoy se usa otra palabra, pero que quiere decir lo mismo. El pobre fulano lo encontraron en el lugar equivocado y esa es la palabra de hoy. Estaba en el lugar equivocado. ¿Sí o no? Yo oigo mucho eso por ahí. Con o sin culpa. Con tal intención o con la intención que sea. Estaba en el lugar equivocado. Y dice Ezequiel que era venido para recoger, está haciendo alusión al buen pastor que viene a la grey dispersa. Se nos ha dispersado la grey. Esa es una verdad. Se nos ha dispersado la grey. ¿Quiénes son la grey? Los hijos de Dios. No son los católicos, no son los evangélicos, los hijos de Dios. Aquellos que Él creó por amor y que su diseño es diseño de perfección. Y que ya sabemos, y no voy a dar aquí una catequesis que usted se sabe mejor que yo, que el pecado original nos trajo lo que nos ha traído, la dispersión. Aquí viene. La dispersión. Y la palabra dispersión en lugar equivocado aparece en todo lo largo de la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel se dispersó. Pero hay dos cosas muy interesantes que el Evangelio recalca. El pueblo de Israel se dispersó incluso cuando Moisés sube a hablar con Dios. Cuando baja de la montaña, ya el pueblo está disperso. Está en el lugar equivocado, adorando a un toro. Eso era un lugar equivocado. Porque Dios les dijo que ese no era el lugar. El pueblo disperso. Y por eso el salmista cantó: el Señor es mi pastor y nada me falta. El lugar del Señor, el lugar de la oveja que sigue al Señor, no es el lugar equivocado. Aunque muchas veces seguir al Señor nos cueste la muerte, pero la muerte puede que nos coja como ha cogido a los mártires en el lugar que era. En el lugar que era. Y cuando seguimos al Señor, no dispersos, sino bajo la tutela de la iglesia, bajo la palabra de Dios. Ahora estamos abocados a un cisma, según dicen por ahí. Yo no soy muy estudioso de la cuestión, pero la grey que intenta dispersarse
Esto no es primera vez en la historia de la iglesia. No. En tiempos de Santa Teresa, cuando Martín Lutero empieza con su protestantismo, Santa Teresa de Jesús dice, cuidado al que desobedece al Papa de Roma. Ya en ese tiempo. Mas hoy que las comunicaciones son tan rápidas y al minuto nos enteramos de lo que pasa en la otra parte del mundo, nos eriza la posibilidad de una dispersión. Nos eriza. Cosas tomadas en un sentido equivocado. Cosas tomadas al entender, querer y pensar de mentalidades que no sé. El otro día yo hablaba también, trayendo a colación lo de las palabras, decía uno de los evangelios de unos días pasados, ustedes se acordarán mejor que yo, el de la pesca milagrosa. Y yo decía, y ahora recuerdo, que dice la palabra que estaban los pescadores en su tarea de pescar. Echaron las redes, y aquí viene la palabra redes. Yo nunca había oído en mis cortos años, que son cortos, no se rían, por Dios, denme aliento. Yo no había oído en mis cortos años y en mis 40 de sacerdote que voy a cumplir, yo nunca había oído hablar tanto de las redes, pero no de las redes de los pescadores, de las redes sociales. Sí, fíjense que ya esa palabra es. Yo nunca había oído hablar tanto de redes, nada más que en el Evangelio. Y ahora todo en las redes sociales, para arriba las redes sociales, para abajo las redes sociales. Y no digo que sean malas, es decir, es un modo de comunicación, pero nos aprovechamos de las redes sociales. La misma lengua que alaba, condena, dice Santiago. Cuidado. Cuidado porque puede que nos disperse. Puede que nos dispersen las redes sociales. Pero las redes que se han hecho sociales porque se han metido en la sociedad de distinta manera a las otras son las de la pesca milagrosa. Y dice el Evangelio de la pesca milagrosa que estaban echando las redes y aparece el Señor en aquella forma misteriosa a la orilla de la playa. Muchachos, ¿han cogido algo? Nada. Esa palabra nada. Echen las redes a la derecha. Las redes sociales no es que sean malas, pero ¿no será que están echándola al lado contrario? Porque los pescadores aquellos, dándosela de buenos trabajadores, no sabían ni pescar bien porque no habían cogido nada. ¿No será que los que se dedican a estas cosas, el Evangelio lo llevan debajo del brazo y la palabra amor la tienen como la tiene el mundo hoy? Un corazoncito. Yo, corazón, te amo. Ya la palabra corazón se ha hecho popular con el amor y decía, reitero, en estos días lo decía un profesor que tuve de filosofía, Monseñor Evelio Ramos, de feliz memoria, allá en Cuba, que las palabras se enferman. Las palabras se enferman. Y él decía que hay que llevarlas al hospital. El hospital somos nosotros. La palabra amor está enferma. Porque para cualquier cosa utilizamos la palabra amor. El Evangelio habla claro del estilo del amor de Jesucristo. Nadie ama más
que el que da la vida por sus amigos. Dar la vida, el amor. Y tenemos la palabra, reitero, amor enferma, porque a cualquier cosa le llamamos amor. Yo te amo. Estamos metiendo el cuchillo por la espalda. Dos se encuentran en cualquier sitio, se caen bien, se invitan a cenar y de ahí salen para otro lugar, realizan el acto sexual, se conocieron ese día, se fueron cada uno por su rumbo sin ningún tipo de compromiso ni de su seriedad, y te encuentras con él. He pasado una noche tan buena porque estaba haciendo el amor. No, usted estaba haciendo un acto natural en la vida sin sobrenaturalizarlo, porque entonces cuando un perro y una perra, la perra está en celo y la vemos pasar por ahí con el jato de perro detrás y vemos que pasa lo que pasa, tendríamos que decir que hicieron el amor. Ellos no hicieron el amor, realizaron un acto de procreación normal, creado por Dios, pero eso no es el amor. La definición del amor la dice San Pablo: el amor en la carta de los Corintios no se engría, no es jactancioso, no es envidioso, todo lo perdona, todo lo aguanta, El amor al estilo de Jesucristo. Nunca olvidaré un cartel que vi una vez en un sitio donde estaba la imagen del crucificado y abajo un solo mensaje muy sencillo: así ama el amor. Y ya dijo alguien, la medida del amor es el amor sin medida. Porque la palabra dice, amó hasta el extremo. No dejó nada para sí. Eso es el hasta el extremo. No dejó nada para sí. Amó hasta dar lo último. Amó hasta el extremo. Y dice, la segunda lectura dice que dar la vida por una persona buena sería fácil tal vez. Pero dar la vida por un malhechor, pues sabes que esos malhechores a veces somos nosotros por los que Jesús dio la vida. Y no es que la dio, es que la sigue dando a través de la iglesia. Qué elenco de mártires a través de 20 siglos, en todos los tiempos, de todas las razas, en todas las circunstancias. ¿Qué de mártires? ¿Qué colección de mártires tiene la iglesia que han derramado su sangre por la fe? Esos son los Cristos vivientes de este tiempo que derramaron hasta el extremo. Y cuando hablo de los mártires, ¿qué trabajo nos cuesta ser mártires en la milésima parte de lo que hicieron los nuestros antepasados? Callar la palabra a su tiempo. No hay palabra mejor dicha que un silencio. Dominar la lengua, ceder al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es amar hasta el extremo. Amar al que no te ama. Eso es duro. Durísimo, durísimo, durísimo. Porque el ser humano tiene en su yo, en ese ser dislocado, sí, porque el pecado original nos trastornó, tiene la capacidad, yo diría, de salir siempre al encuentro. Y aquí el diálogo no hace nada. Aquí el diálogo no existe. Miren, yo me formé de niño
La Revolución Cubana triunfó cuando yo tenía 17 años. No voy aquí a dar una arenga política, pero tengo necesidad de hacer referencia a. Y en un sistema como aquel, había una autodefensa. Sí, la gente tiene una autodefensa porque ya tú sabes que cuando vienen a decirte, mira que yo creo, tú dices, aguántate. Sí, porque está por debajo del sable y te doran la píldora. Y eso lo aprendimos. Y se nos pegó al pellejo algo que yo noto en mucha gente. Lo noto sobre todo en mis hermanos cubanos que vienen con esa enseñanza. Pero cuidado, que hay muchos que no han pasado por ese aprendizaje y también son así, es el yo. ¿Y saben cuál es? Yo te llamo y te digo, mira, a mí me parece, con la mejor intención, con la mejor forma, te voy a hacer lo que le llaman en el ser de cristiano corrección fraterna. Y tú los miras y tú dices, prepárate, que te está cargando la metralleta. No te está oyendo. No. Está viendo cómo va a cargar la metralleta para tan pronto tú acabes refutar lo que tú dices, pero con una descarga. No es yo te escucho, una pausa, otro día hablamos de eso, o yo voy a meditar, yo voy a tomar conciencia. No. Conciencia. Tú estás hablando y yo estoy pensando. Ya yo no puedo. Yo ahí no puedo pensar y actuar. Yo no puedo juntar ahí las dos cosas. Oír y pensar a la vez. O me escuchan o piensan. Pues no escuchan. Y agarra la metralleta y si pronto tú terminas, si no te interrumpe, allá te va, acaban contigo. Acaban contigo. Eso no es lo que nos ha enseñado el amor de Jesucristo. Eso no es lo que nos ha enseñado el amor de Jesucristo. Santa Teresa de Jesús llega al colmo del amor, al colmo, que esto hay que tragar en seco para asimilar esto, pero no deja de tener razón. Dice, es de gran provecho para la vida espiritual, oye bien, no para defender el puesto que yo tenía, o no para defender tal cosa, no, para el crecimiento de la vida espiritual, para crecer en las virtudes. Miren lo que dice. Es de gran provecho para el alma en ocasiones dejarse acusar por aquello que no has hecho, y así estarás pagándolas tantas veces que lo has hecho y nadie te ha condenado porque nadie se enteró. Toma, los santos son sabios. Los santos son sabios y la Teresa de Jesús se las trae. No pierde ocasión. Por eso ella dice, oración y regalo no se compadecen. La palabra regalo en el idioma castellano antiguo, regalo es holgura, es suavidad, es, ay, yo creo tanto, Padre, porque Dios está bueno conmigo. Yo le pedí tal cosa y enseguida me lo concede. Ese es el regalo, que a veces sucede y a veces no sucede. Pues cuando sucede, yo oro, y cuando no sucede, no oro. Ella dice que oración y regalo no se compadecen, es decir, no tiene que ver uno con lo otro. No se juntan. Hay gente que ora mucho cuando siente el consuelo espiritual. Cuando se cae en el descanso, cuando se cae en la meditación. Oración y regalo no se compadecen. Es decir, una cosa no tiene que responder a la otra. Bueno, vamos a seguir hablando, en fin de cuentas. Hoy celebramos la fiesta del Sagrado Corazón. El corazón de Jesús. ¡Qué fiesta tan hermosa! ¡Qué signo más grande nos podía dar el Señor de su amor!
Parece como si a Jesucristo no se le agotaran todos los epítetos para compararse. Yo soy la puerta, yo soy el agua, yo soy el... Y aquí viene la palabra corazón. El que ama de corazón. Él dice así, nadie ama más que el que ama de corazón a mis hermanos. Y ahí el corazón, que es el órgano, dicen los que saben, que es el órgano más noble que tiene el cuerpo humano. Sí, porque mira, a veces que dice, fulano tiene muerte cerebral, pero está vivo, el corazón sigue. Y va bajando la presión, y va bajando los latidos. Y ya cuando ya decía un escritor hablando de la muerte de Cristo, que para matar a Jesucristo la muerte corrió por todo el cuerpo, bajó a los pies, aquellos pies clavados en el Calvario, bajó a las manos, subió a la cabeza, dice, y la muerte le huía. Dice, y acorralada en aquel humilde corazón, se escapó el grito, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que la muerte dio un recorrido por todo el cuerpo humano, ya los pies estarían entumidos, rígidos, fríos, las manos, los brazos, acalambrados porque dicen que los clavos atravesaron un nervio que dicen que es como dicen los que saben que cuando ese nervio se toca, es como una corriente de alto voltaje. Ya estaban los nervios de sus brazos traspasados por los clavos y su cabeza como en un torbellino, como en un delirio tremendo, fiebre altísima que sufrían los crucificados. Y la muerte dando vuelta por todo aquel cuerpo, la vida no cede. ¿Por qué? Porque el corazón está fajado con la muerte hasta que la muerte va buscando la vida que se acorrala en aquel humilde corazón y solo se escapa en un grito, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. El corazón de Jesús, el corazón de Cristo. ¿Qué falta nos hacía a nosotros aprender un poquito, tener un poquito nada más de ese corazón? El corazón, el órgano más noble del cuerpo humano. Y Jesús lo cita en su palabra, lo cita en el Evangelio varias veces. ¿Saben qué? Que dicen los que saben. Yo no sé mucho, pero lo que aprendo lo digo. Porque hay de mí si no anuncio el Evangelio. Y el Evangelio no es venir a leer esto que tantas veces ustedes han oído, es interpretar y tratar de. Dicen los que saben que una señora está en estado de gestación. El primer corazón que oye el niño latir es el de su madre, ¿sí o no? Sí. Y dicen los que saben que cuando ya el niño nace, ¿ve? Y el niño lo tiene la madre cargado, llora y llora y llora y llora. La madre hace este gesto y se lo pone aquí. Y el niño se calla. Así dice el que lo dijo. Yo no sé si el niño se calla o no, pero dicen que el niño suele callarse porque ha comenzado a escuchar el corazón que él está acostumbrado a escuchar. El primero que escuchó. Y el niño reposa. El niño se calla. Hay un hecho en el Evangelio, en la Pasión, que yo no sé si muchos se han dado cuenta, pero yo no sé si por casualidad o porque Dios así lo ha querido. Un día me dio la cuenta, porque no se lo he escuchado a nadie, pero me dio la cuenta. Ustedes se han fijado, hablando de corazón, que en la Pasión nos narran los evangelistas
que todos los discípulos huyeron, ¿sí o no? Todos no. Bueno, huyeron todos, pero regresó uno. ¿Quién fue? ¿Quién? Juan, que estaba al pie de la cruz. Los otros huyeron. Ustedes no se acuerdan que cuando en la última cena estaba Juan al lado de Jesús, apunta el evangelista que se recostó en su pecho, ¿sí o no? Sí. Ah, es entonces que Juan conoció el latido de Jesús, con diferencia de todos los otros corazones. Es que Juan, como el niño, sintió el latido que como el niño supo distinguir el latido del corazón de su madre al corazón, a los otros corazones. Y dice la palabra que vino un soldado, le dio una lanzada y le traspasó el corazón. Pero ese corazón, Juan, que lo conoció, que lo escuchó palpitar en la última cena, también lo escuchó en el Calvario, desde donde estaba metido. No sé dónde fue, pero salió del grupo de los que estaban huyendo, porque el latido de aquel corazón que él escuchó en la última cena repercutía en lo más hondo de sus entrañas y vino al Calvario. Vino al Calvario porque de allá donde estaba escuchó el latido del corazón de Cristo y vino. Por eso Juan dice, lo escribe el que lo vio. Si usted no lo ve, ni escriba, ni diga, ni hable. Para usted poder seguir a Jesucristo de este modo, a este estilo, amándose de corazón los unos a los otros. Aquí viene lo último, porque no quiero tampoco cansar. Unos a los otros como yo les he amado. Ustedes se fijan que en el Antiguo Testamento, en los mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no? Sí. Jesucristo le hizo una reforma. Como la revelación va increciendo, va en avance, ya en el tiempo de Jesús, eso estaba atrás. Ya había que superar una serie de cosas como aquello de ojo por ojo y diente por diente, más no, yo te digo. Antiguamente era ojo por ojo y diente por diente. Y esto había sido un progreso, porque antiguamente, en el tiempo de Moisés, era si yo te mato a uno de la familia, esto que se ve ahora también, yo te mato a 3. Y fue un equiparar la justicia cuando la ley del talión era 1 por 1, ojo por ojo, diente por diente. O sea que la ley del talión fue una superación en la ley, pero Jesucristo va mucho más allá. Y dice, antiguamente se dijo, pero ahora digo yo, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Él se pone de punto de referencia. Esto es serio, señores. Como yo les he amado, esto es serio, señores. A veces nos conformamos con un amor que es un amor de, yo diría, de cumplimiento de deberes. Padre, mamá se fue y ella se iría, Dios la tenga en la gloria, sin una queja de mí, porque yo le cerré los ojos. El 4º mandamiento dice honrar padre y madre, así que no has hecho nada fuera de lo que tenías que hacer. Estoy diciendo algo de lo que más nos puede mover. O sea, que analicen ustedes que muchas de las cosas que hacemos, las hacemos muchas veces por el deber, por el cumplimiento de la ley, porque la ley me obliga. Pero por amor. El amor se prueba
cuando ni la ley le importa, cuando nadie lo sabe, cuando no se publica en la prensa ni en las redes sociales, cuando perdono a mi enemigo. Y dice la palabra, al que te pide que vaya, que lo acompañes una milla, tú vete 2. Es porque antiguamente que la gente caminaba y venían castigos como otros tantos, y la ley podría, como hoy a veces que la ley te manda a hacer una obra social, ¿no? A los presos. Bueno, mira, le mandaron que haga una obra de barrer la calle, cualquier cosa, eso le llaman una obra social, ¿no? Bueno, un castigo que nuestra la reja, ¿eh? Pues en aquel tiempo te mandaba a caminar a otro pueblo, decía, y entonces el Señor dice, acompáñalo, pero el que te pide que vaya una milla como un cumplimiento mandado, la ley, tú vete 2. Dice, porque habrá una medida rebosante. No es esa medida que hacían los hebreos cuando venían los pescadores, incluso le echaban hasta piedras en las pesas para que pesara más. Hacían trampa. Y dicen, no echen trampas a las pesas. La medida que yo les daré es una medida rebosante. Eso cuando usted coge la cuchara y se desgrana así, que si usted hace así, la sacude, se va a la mitad. No, él no la sacude, es rebosante. Será una medida rebosante. Es el amor sin medida. Es el amor sin medida. Yo creo que la fiesta del Sagrado Corazón, sin tomar conciencia de esta realidad, puede ser muy bonita, muy espiritual, muy romántica, porque el corazón, muy romántica, muy dulzona. Jesucristo no fue así. Jesucristo, la doctrina de Cristo es muy dura. Jesucristo tiene palabras tan dulces como dejar que los niños vengan a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Pero también una palabra dura para cuando las cosas no son, ¿cómo voy a dar al hijo? A los perros el pan de los hijos. Claro, hay que ver cada cosa en el contexto que se dice y lo que quiere decir. Pero quiere decir, lo que quiero decir con esto, que Jesús es constante y sonante. ¿Conmigo o contra mí? El que no está conmigo, desparrama. Y de ahí que viene entonces a donde empecé en la primera lectura, que Ezequiel vendré a buscar la grey dispersa. A veces que estamos tan dispersos en todo, dispersos en la misa, dispersos en el trabajo, dispersos en el trato familiar, dispersos en la calle, dispersos. Ay, Padre, si tengo la cabeza a la boca. Está bien, el Señor comprende todo eso. Pero recuerden que es de corazón la cosa, porque se nos va a pedir cuenta. Dice la palabra, que diré, Señor, cuando venga el fin de los tiempos, que nosotros estuvimos contigo, que nosotros profetizamos. Ay, Señor, ese día de la cuenta, cuando hablo de ello, lo hago con amor y temor, como diría San Pablo. Tiemblo. Ese día de la cuenta, cuando ya no hay más. Ese día de la cuenta, cuando el Señor nos dirá, ¿qué hiciste? Con lo que te di, ¿qué hiciste? Y comencemos a ver como por un televisor, como por una película, todo lo que habíamos podido hacer y no hicimos. ¿Y por qué no lo hicimos?
esa es la condenación eterna. Yo vine a buscar mis ovejas y tú no quisiste. Yo vine a llamarte y tú no quisiste. Estabas disperso. El Señor lo comprende todo. El Señor ha dicho, yo no vengo a condenar, yo vengo a salvar. Pero tenemos una gran responsabilidad si yo acepté, viví y puse en práctica esa salvación de Cristo. Y la salvación de Cristo se basa en el amor. San Agustín llegó a decir, ama y haz lo que quieras. No es que te metas a pecado diciendo que es amor, no. Pero quiero decir, tal vez no te preocupes tanto pero amando. Creo y pienso que esta es la fiesta del Sagrado Corazón. Retomar conciencia de lo que es el corazón de Cristo, de lo que es, les amó hasta el extremo. Ámense de corazón como yo les he amado. Qué bueno que nosotros hoy en esta fiesta del Sagrado Corazón se descubriera, pero no al otro, no vamos a salir de aquí, oye tú, no, mira, hacemos así, tú, un dedo para adelante y mira este para atrás. Señalamos al otro y este señala a ti. Qué bueno que nosotros hoy nos pusiéramos a pensar, hoy, mañana, pasado, cuando ustedes quieran. Pero a partir de hoy, porque un día uno le dijo a San Agustín, mira, me voy a convertir. Le dijo, mañana me voy a confesar. Dice el de San Agustín, mañana, hazlo hoy porque mañana a ti no te toca. Mañana sabe Dios si ya pasó la vida tuya por el mundo. Es hoy. Nosotros siempre tenemos un hoy, un mañana nada. La Madre Teresa de Calcuta dijo, el ayer es historia. El futuro, el pasado es historia. El futuro es misterio. El presente es el de Dios. Es hoy. Y es ahora. Mirabel, y yo también me lo voy a poner. Sí, porque no voy a tirar la piedra al ajeno. Mirabel, y ponte a pensar, si de verdad tú en cada Eucaristía que rememora, revive, hace viva la cena del Señor, si de verdad tú has venido a comulgar, sacar la lengua, porque hay veces que la gente me dice, eso es mucho, ay padre, tengo una gana de comulgar porque yo veo que todo el mundo comulga y yo no puedo. Ya hay un instinto bueno, pero ese no es el sentido de la comulga. Que todo el mundo se levanta y yo me quedo sentado, como que parezco una cosa extraña, ¿no? Ay, padre, vine a confesarme porque yo quiero comulgar como todo el mundo. Como todo el mundo. Y yo me pregunto, ¿y cómo comulga todo el mundo? Eso me pregunto yo. Pero espérate, mira. ¿Y cómo comulgo yo? Porque mire, después que usted da 2 o 3 misas al día, cuando las tiene que dar, hay un refrán por ahí que dice que el hombre es animal de costumbre. Y por mucha devoción que usted tenga, el cansancio, el agotamiento, para los que son viejos, los años. ¿Recuerdan el viejito que habla mucho? Venir aquí y hablar, y ay padre, qué bonito usted habló. Yo eso nunca lo veo decir, padre. Eso es parte de lo humano, eso te estimula. Oiga, pero cuando tiene que llevarlo, no es que a mí me pase porque ya no estoy tan, pero yo me acuerdo que estando yo aquí en Puerto Rico, yo estuve aquí en Puerto Rico 17 años. Y mi última destino fue en Trujillo Alto, viviendo
en las parcelas Ramón T. Colón. ¿La conocen? Eso huele, gente muy buena, pero de mucha criminalidad. El último lo vi morir yo de aquí a la puerta aquella, ametrallado. Y a mí me mandaron allí. Y el día que fui no encontré la parroquia de San Francisco. Y viré para atrás y me dije, que venga el que me mandó. Pero llegué a mi casa y al otro día resuelto a ir al de que me mandó para decirle conmigo no. Me pasé la noche. Si tú nunca has dicho que no, si tú nunca has dicho ni quítenme ni pónganme, al otro día parté, busqué la parroquia y allí estuve 7 años. No me estoy haciendo el trabajador. No, si lo hiciera sería un pecado. Pero me tocó. Unas cosas porque me tocaron y otras porque yo quise. Porque cuando aquello todavía no había que agarrarme para subir los escalones como hacen los muchachos muy amables. Y qué bueno que lo hacen porque si no puedo ir para el suelo. Puedo, no quiere decir que puedo. Pero todavía no lo voy a hacer por si acaso, pero todavía pues, lo subo y lo bajo. Pero con trabajo. Con trabajo. No hay realidad más verdadera que un día detrás del otro. Y los años nos golpean. Y no solamente somos viejos los que ya tenemos el pelo blanco. Si no existieran los tintes, aquí hubieran muchos blancos, pero bueno. Los pelos blancos y los 77 años que tengo en las costillas. No solo es eso, sino que dijo un filósofo que empezamos a envejecer desde que nacemos. Y es verdad. Usted nace al otro día, ya está envejeciendo y pasa la infancia y pasa la niñez, la pubertad, la juventud, la adultez. Y cuando vienes a ver, te cogió la macacoa. Y ya cuando te vas a levantarte de la cama, ay, ¿quién siguiera otro rato? Ay, yo tengo la cintura que me dijo el ortopédico, tiene la cintura desbaratada. Yo digo, porque desbaratada sí que yo no me voy a sentar. Pero en aquel tiempo yo no me sentía la cintura desbaratada. Yo me jubilé, no retiré, en el 2007. Y aunque sigo corriendo, pero ya me cuesta. Dice el médico, tienes que caminar por lo menos 20 minutos al día. Está bien, yo le dije, está bien, 20 minutos al día. Dice, búsquese un bastón. Y para disimular, dice, por si viene un perro, mentira. Caridad de él, es porque ella me vio que no era... Bien. Entonces, en aquel tiempo, yo tenía la parroquia, tenía 3 capillas que pertenecían a la parroquia en distintos lugares, Quebranegrito, el sector Buenos Aires, Sabana y la parroquia que estaba en Parcela. Además de eso, atendía todos los días el hogar carmelitano, que hoy celebré misa allí por la mañana, que está aquí, cerquita. Además de eso, trabajaba 2 veces en semana, por la mañana, en el Colegio del Carmen, que es también de las hermanas carmelitas del carmelitano. Una vez en semana, en el Colegio San Pedro Mártir. Tenía una misa todos los días en cada una de las capillas y el domingo tenía 2 en mi parroquia, una en la parroquia, otra en una de las capillas. Y todavía por la tarde, no conforme, venía a San Pedro Mártir a celebrar la misa de las 5:30. Óigame, cuando lo pienso me erizo. Eso no era una heroicidad, era que yo podía. Pero yo quiero que usted me diga que un día en el que usted pasa todo esto, después de los sofocones de los tiros, después del calor, después de la inclemencia, óigame, por aquí, por este campo, que quiero mucho, el lunes pienso dar una visitica por ahí, a veces que comenzaba a llover,
y había un deslizamiento de fango de la montaña y ahí te quedabas. Un día, cuando yo iba por el camino, se formó un tiroteo de un preso que estaban buscando y tuve que dar un rodeo, como hicieron los sacerdotes, yo me acordé, ¿te acuerdas de Samaria? Para llegar a donde yo iba, porque por allí no se podía. ¿Usted cree que después de eso y después de 3 misas al día, el domingo, pasando esta semana, usted tiene mucha devoción en el orden sensitivo, porque hay que distinguir y no les voy a cansar mucho, pero hay 2 cosas. Lo sensitivo, lo de Santa Teresa, oración y regalo no se compadece. Lo sensitivo es decir, ay, yo celebré la misa hoy, la tercera, después de una semana así, y yo escuché el latido del corazón de Cristo en la Eucaristía. ¡Mentira! El Señor se lo hará sentir de otra manera, pero en el orden sensitivo, porque ya su cuerpo dio lo que iba a dar en ese día. No lo que iba a dar ese día. Intenté, me pidieron 1 milla y yo fui 2. Porque a mí nadie me pidió que hiciera tantas cosas y yo 2. Lo intenté, no por virtud, sino porque yo decía, pero si yo todavía estoy que puedo. No por virtud, sino tal vez por autosuficiencia, no lo sé. Pero a lo que a lo que quiero llevarle a lo siguiente. Después de un agotamiento, de un cansancio, de disgustos que nos faltan. No voy a empezar a hacer cuento aquí porque me amanece y no acabo. De las cosas que uno en el camino, en Cuba trabajé, ¿cuántos años? Con dificultades tan injustas. ¿Usted se cree que hay mucha sensibilidad, mucha espiritualidad para caer en el descanso espiritual de la misa? Porque la Eucaristía me enseñaron que es el momento culmen de la vida del sacerdote. Óigame, Jesucristo lo agobiaron y dijo, triste está mi alma hasta la muerte y qué angustia hasta que todo esto pase. Y se raya la palabra angustia. Esa angustia que la podemos traducir en cansancio, en desánimo, eso también nos agarra a nosotros. Es entonces que a lo que voy, mira la vuelta que da, a lo que voy, es que no te asustes si tal vez, bueno, pues, yo te pregunto, en tu Eucaristía tú has sentido el latido de Cristo, el corazón de Cristo. No te asustes. Si sensitivamente no sientes nada, pero recuéstate al corazón de Cristo que está ahí. Que está ahí. Y cuando venga el momento del dolor como el de la cruz, vas a reconocer el latido de ese corazón y en el momento de tu dolor vas a estar allí presente como Juan. Porque Juan estuvo allí presente porque le fue familiar el latido de aquel corazón que lo oyó a distancia. ¿Dónde estaba metido Juan? Porque allí no estaba cuando el Señor iba. Aparece después al pie de la cruz. Aprende a escuchar el latido del corazón de Cristo aún en los momentos difíciles. Padre, aparta de mí este cáliz. Pero, viene el pero, que no pase sin que yo lo beba. Ahí. Oiga, aprendan de mí, dice, oiga, señores, señoras y señoritas. Digo, bueno, entonces, óigame lo que le voy a decir. Para estar en el momento crucial del Calvario y decirle a aquella partida de sinvergüenzas, descreídos, criminales, desgraciados, muchos de los cuales le había hecho el milagro, sí, muchos de los cuales que estarían allí les habrían comido del pan cuando lo multiplicó, sí.
y decir, perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. Y no solo pedir un perdón, sino con un amor exquisito, con un amor extremo, tirar la toalla, como suelen decir, disculpar, perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. Esto es amor. Ese es el amor de Jesucristo. Ese es el amor del corazón de aquel que nos ha amado hasta el extremo. Y la cuestión no se trata de sensibilidad, sino de verdad. Acuérdate y grábate esto. Oración y regalo no se compadecen. El hecho de que yo no sienta, no perciba, precisamente ahí es donde está la prueba. Y yo te digo que si tú aprendes a oír el latido del corazón de Cristo, como cuando aún siendo inconsciente de las cosas, como son los inocentes, los niños, sabías detectar el latido del corazón de tu madre y te calmaba el llanto, te hacía sentir cómodo, aunque tú en conciencia no lo supieras explicar. Yo te aseguro a ti que si tú te acostumbras, haces familiar el latido del corazón de Cristo, aún en tus tribulaciones, yo te aseguro que el día de la cuenta, como antes dije, que el día de la verdad, el día en que nos arrope el dolor, yo te aseguro a ti que como Juan, a pesar del dolor tremendo, incluso el de la muerte, tú vas a estar allí. Aunque no lo sientas, porque el latido del corazón de Cristo se escucha, se oye. Cuando tú aprendes a escucharlo en las dificultades y el día de la cuenta, el día del dolor, el día de la prueba, tú vas, aunque quizás no tengas la sensibilidad, pero como tú desde tu creación te acostumbraste al sonido de ese latido, tú vas a estar el día del dolor allí presente. Yo no sé si Juan ese día estaría diciendo, ay, murió el Redentor, qué bueno. No. La realidad humana le acompañó porque incluso después estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Pero en aquel momento crucial estaba. Que el Señor les bendiga, no les canso más. Perdóname si soy largo, pero apoyado en que el viejito habla mucho y apoyado en que hay otros que hablan más que yo, me tomo la libertad. Es que está también aquí. Me acuerdo ahora de la transfiguración. Vamos a quedarnos aquí. Ahora me está dando tentación. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas. Es decir, que como me siento bien y creo que estoy cumpliendo con lo que se me ha encomendado, pues, y veo que ustedes son tan buenos y tan espirituales, pues me tomo la libertad de alargarme. Esta mañana yo celebré la misa en las monjas carmelitas de aquí del hogar carmelitano. Me sentí tan bien, porque en los años que estuve en el carmelitano, las monjas fueron conmigo extraordinarias, igual que los ancianos. Por cierto, que encontré a todas las que dejé las monjas más viejas, más encorvadas, pero todas estaban. Ahora, de los viejitos que yo dejé no encontré ninguno. Ya se fueron. Pero les dije a las hermanas, las encuentro con caras tan frescas, tan amables, tan llenas de amor. Unas mujeres que están día y noche al pie de la cama del enfermo, del anciano, del que dejan allí, y muchos se ocupan, otros no. Y le dije, como me habían hablado ellas, de las dificultades que tuvieron con el ciclón, con el huracán. Le dije, hermana,
porque ellas me habían contado, yo le había preguntado toda la dificultad con el ciclón, de estar sin agua, sin luz. Bueno, ¿para qué contar? Como muchos lugares ahí en Puerto Rico, pero un hogar que tiene 7 pisos y 6 son de ancianos, y ancianos, la mayoría encamados, verse sin luz y sin agua, sobre todo eso, sin camino para salir porque los palos habían caído en el camino. Oiga. Y la respuesta de las hermanas fueron, pero con esas dificultades se lució la divina providencia. Porque faltaba una cosa y decíamos, ¿y ahora? Y aparecía. Y aparecía en el momento, como me dicen, que cuando le estaban dando electricidad, el día que le dijeron, hasta hoy le podamos dar electricidad, no sé por dónde venía. Ese mismo día vino la luz en toda la zona. Y yo le decía a las hermanas que las conozco hace tanto tiempo, estando yo ahí en el hogar, enterré a hermanas que estaban trabajando, una muy jovencita, le dio un ataque de asma y se murió, que trabajaba en el colegio, trabajaba conmigo en lo que era la pastoral del colegio. La hermana Teresa Negrón, que tenía cáncer, pero un cáncer, nada, que desde cuando era joven y ella, pero murió, la enterré, así que enterré hermanas, las confesaba, y le dije, hermana, me siento tan contento en ver el hogar tan limpio, tan lindo, tan lleno de amor, ver sus caras tan frescas, tan rozagantes, tan llenas de amor. Dígole, pero ¿sabe por qué es eso? Porque ustedes han pasado una etapa muy dura, la del huracán, pero es que ustedes están acostumbrados a los ciclones. Porque ustedes en su vida personal y vocacional han vivido otro tipo de ciclones, pero ciclones al fin, y han sabido estar presentes. Y ahí están. Ahí están. A pie de la cama del enfermo, al pie del moribundo. Ahí están. ¿Y ustedes creen que todas tienen todos los días la conciencia o la sensibilidad de decir, Cristo en el enfermo? Mira, mijo, no. Hay días que sí, pero hay días que no. Ahí es donde el que está acostumbrado y conoce el latido del corazón de Cristo, cuando llegue ese momento en que sensitivamente no está lo sensible, pero yo estoy. Yo estoy. Aunque no sienta nada, aunque no sepa rezar, allí yo estoy. Termino ya, el cura viejito. Dice la historia del cura de Ars que venía un campesino de allá de su labor y venía cansado con las riendas y las sogas de los bueyes encima. Y un perrito. Aquel campesino con un aspecto de no muy devoción, de lavado para ir a misa, ¿no? Llegaba, entraba, ponía los arreos al lado y el perrito se echaba. Y él se quedaba delante del sagrario. Allí estaba horas. Agarraba su arreo, agarraba el perrito y se iba. No decía nada. Al otro día volvía, otra vez lo mismo. Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Y el cura de Ars aquello le admiró y le vino un día y dice, ven acá, mi viejo. ¿Usted sabe rezar? Yo no. ¿Y entonces qué usted hace ahí? Yo, como mi perrito, ahí al lado mío. Yo sé que él está ahí. Y yo le digo, tú me miras, yo te miro. Yo te miro y tú me miras. Eso es lo único que yo le digo. Lo que hablaba la lengua, pero el corazón, ¿dónde estaría y cómo estaría? Tú me miras y yo te miro. Yo te miro y tú me miras. Y esto me recuerda tanto. Ahora sí voy a acabar. Esto me recuerda tanto
a las cosas de los santos. Ese viejito debe estar en el cielo. A las cosas de los santos. Esto ya lo dije en una de las homilías de ayer o antier, pero bueno, de todas maneras, si ya van a decir que hablo mucho, pues ya acabo con esto. Dicen que San Francisco de Asís, mire usted, San Francisco de Asís, que hasta nos deja escritos valiosos. Dicen que por la noche salía a orar. Y dice el hermano León, que era un hermano de la orden, que era el que lo acompañaba, dice que Francisco iba de noche, de madrugada, al monte Advenia. Y dice que en aquel silencio, que solo la música del viento se oía, él se agarraba a las piedras, las rocas del monte Advenia, y dice que lo único que pronunciaba es: mi Dios y mi todo. Un silencio, solo el viento se escuchaba. Al cabo del rato volvía otra vez, agarraba las piedras: mi Dios y mi todo. Silencio, el viento. Dice el hermano León que no dijo nunca otra palabra con la boca, pero ¿cómo estaría ese corazón? Y observen las palabras: mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. Es que hay que ponerle más. Analízala las dos palabras. Aquello de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espanta. Todo se pasa. Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. Francisco lo entendió perfectamente, que fue antes de Santa Teresa. Mi Dios y mi todo. Y fíjate si sufría, que tenía los estigmas. Lo persiguieron sus propios hermanos. ¿Cómo estaría ese cuerpo? Roído de dolor, hambriento. Mi Dios y mi todo. Yo estoy seguro que tendría el sufrimiento de las llagas de Cristo, pero estaba a la hora de la verdad, sabía distinguir por encima del dolor humano el latido del corazón de Cristo, lo mismo que Juan, el discípulo amado. ¿Qué más quiere que le diga? No tengo más nada. Pudiera, sí, pudiera inventármelas y aquí amanecemos, pero ¿para qué vamos a hacer eso? Yo creo que es suficiente. Y ojalá que no ustedes, que como allí en el Monte Tabor, qué bien se está aquí, me están oyendo, gente buena, de respeto, gente devota, gente educada. Qué bueno, qué bien se está aquí. Pero no es eso solo. Es que qué bien se está aquí, pero hay que continuar el camino. Hay que continuar el camino. Ojalá que estas palabras no queden en el vacío, no queden en el aire. Y ojalá que nos haga amar mucho más el corazón de Cristo, haciéndonos a una con Él. Que Dios les bendiga. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, oremos a Dios que en Jesús nos reveló su amor infinito y pidámosle por nosotros y por todos los hombres del mundo diciendo: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que la Iglesia, purificada por la sangre de Cristo, dé testimonio de su fe viviendo en el amor, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que los pastores y ministros del pueblo de Dios congreguen a los fieles en la unidad y promuevan la comunión, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que Jesús, el buen pastor, que dio su vida por las ovejas, atraiga así a los que viven en pecado y se manifieste a los que se han apartado de él, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que Jesús sea el alivio de los que están obligados, la fuerza a los que se sienten cansados y el amor de los que viven en el egoísmo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que la paz sea una realidad en el mundo entero, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el amor de Jesús se avive en nuestros corazones al comulgar con su cuerpo y sangre, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia. Sé tú su pastor y guía, y haz que el amor que tu Hijo nos manifestó sea el distintivo de cada uno de sus discípulos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta Eucaristía la estamos ofreciendo por la salud de Gloria. Aquí está un poquito enredado. A ver, ayúdame aquí. Gloria Cubertier, por la hermana Carmen Rosa Rosado y por Ramón Moral, y por los difuntos Harrison Isaac Sánchez Barrio, Etnita Rodríguez, Braulio García Jiménez, Nilda Ramos Rodríguez, Carmen María Rivera Pérez, Rafael Lovín y José Miguel Santos Turrell. Para que el Señor les conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre misericordioso, por el gran amor con que nos amaste, nos has entregado a tu Hijo único. Te pedimos que unidos a Él podamos ofrecerte un homenaje digno de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, al ser elevado en la cruz, se entregó por nosotros con amor admirable, y de su costado herido brotó sangre y agua, dando así origen a los sacramentos de la Iglesia, para que, atraídos por todos, por el corazón abierto del Salvador, podamos beber con alegría en la fuente de la salvación. Por eso, unidos a los coros angélicos, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. La 3. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es este el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Bernardita y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en especial por los que ofrecemos esta misa, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y recostados al pecho de Jesucristo, sintiendo el latido de su corazón que nos dice te amo, unamos nuestras voces para decir: Padre nuestro, del cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos podemos darnos el saludo de paz. Cordero de Dios que quita el pecado.
Este es Jesús, el Hijo de Dios, el que late con la vida que el Padre le dio, el que quiere comunicarnos su vida hasta la vida eterna. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Padre nuestro, que en este sacramento de tu amor nos haga fervorosos en la caridad, para que atraídos por tu Hijo sepamos reconocerlo en nuestros hermanos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de despedirnos y de dar la bendición final, vamos a hacer la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, oración de Juan Pablo II, que ustedes todos tienen la tarjetita, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, pues vamos a decir: Señor Jesucristo, Redentor del género humano, me dirijo a tu sacramento corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que nos has revelado a través de tu corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. En tu nombre, que está por encima de todo nombre, me consagro y consagro a mi familia, a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y de la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de responder a tu amor, a la rica efusión de tu misericordia, amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares. Vence todos los poderes del maligno y llévalos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamamos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos irnos en paz. Ahora damos la entrega de la imagen de la Virgen de Fátima a la persona que le toca, ¿no? Toñita Luján. Toñita Luján. ¿Es usted? No, ¿Ah? pero está para aceptar. Recibe la imagen de la Santísima Virgen de Fátima. Pedimos al Señor que allí donde llegue esta imagen, llegue también la alegría y la paz de María. Amén. Amén. De esta fiesta nace un compromiso efectivo con su amor hacia nosotros. Cristo nos muestra cómo debemos amarnos entre nosotros para ser sus testigos creíbles. Falta la oración, ¿no?
que andan muy dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Que pasen una noche feliz.